LG QNED 85 con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y atenuación local de 55 pulgadas a la izquierda versus Samsung QLED Q80B con tecnología de retroiluminación Full Array tradicional, por así decirlo, también con atenuación local y también de 55 pulgadas a la derecha. Quiero empezar primero por el rendimiento en escenas oscuras. En ambos televisores es más que aceptable. En algunas escenas es un poco mejor la atenuación de las zonas que deben ir atenuadas en el QNED 85, probablemente porque tiene tecnología de retroiluminación mini LED. Pero al mismo tiempo, cuando de pronto en la escena hay subtítulos, se puede notar mucho efecto blooming. Mientras que en el Q80B, en algunas escenas, aun cuando hay subtítulos, me parece que la atenuación local por alguna razón es mucho mejor, tal vez por el hecho de que tenga panel ADS, que en escenas oscuras es por lo menos un poco mejor en comparación a un panel IPS como el que tiene el QNED 85 mini LED. Entonces aquí desde mi punto de vista el rendimiento, por lo menos para mí, es mejor o por lo menos un poco mejor en el Q80B, a pesar de que no cuenta con retroiluminación Full Array con mini LEDs, sino un Full Array tradicional. Y lo otro que quiero aclarar es que si bien los subtítulos pareciera que no se pueden leer bien en el QNED 85, simplemente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real se pueden leer muy bien, simplemente que el efecto blooming es un poco más perceptible y levemente más molesto. Pasando a hablar de la representación de colores, recuerden que QNED hace referencia a que cuenta con tecnologías de color combinadas Quantum Dots con NanoCell, mientras que el Q80B solamente tiene tecnología de color Quantum Dots. Aquí sí puedo decir que desde mi punto de vista considero que el QNED 85 muestra una mayor gama de colores o una mayor variedad de colores, también mayor volumen y saturación de color, y probablemente a algunas personas ese aspecto les puede gustar mucho más. Pero probablemente el trabajo en cuanto a colores por parte del Q80B pueda ser más que suficiente o más que aceptable para la gran mayoría de personas. Además, la cantidad de brillo en la mayoría de modos de imagen es superior por parte del Q80B, aunque tal vez para la gran mayoría de personas la cantidad de brillo por parte del QNED 85 sea más que suficiente. Y la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es muy buena, en el sentido de que se puede experimentar algo realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico, sea cual sea la tecnología. La principal diferencia es que el QNED 85 es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Q80B no. Sin embargo, considero que la tecnología HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision, más allá de que pueda tener un nombre más elegante o más atractivo. Y aquí también quiero mencionar lo que tiene que ver con la calibración de los televisores. Muchos suscriptores siempre me dicen: pero bueno, los televisores pueden mejorar su resultado con una calibración profesional adecuada, y muy probablemente así sea, pero tengan presente que un calibrador les va a cobrar entre 150 y 250 dólares aproximadamente por hacer ese trabajo, o si quieren hacerlo ustedes mismos deben comprar una sonda que puede costar poco más de 300 dólares, y la gran mayoría de personas no piensan pagar ese dinero extra. Además, los resultados que pueden notar después de una calibración no van a ser tan sorprendentes, créanme, porque ya lo he podido experimentar y tal vez se puedan arrepentir de haber gastado ese dinero. Por lo cual siempre en las comparativas muestro los resultados con las calibraciones que vienen de fábrica, que precisamente son hechas por los técnicos de cada marca. Entonces, hasta aquí, por favor cuéntenme en cuanto a colores y brillo cuál televisor les gusta más, déjenmelo saber en la caja de comentarios, y también si este video les está gustando les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto al apartado gaming, a mí personalmente me gusta que ambos televisores cuenten con estas Game Bars y que dentro de ellas tengan estas opciones de modos de imagen o de géneros de juego, y que cada elección muestre un gran cambio en cuanto a brillo y colores.
Por ejemplo, el modo deportes en ambos televisores muestra grandes cambios, entonces es genial poder tener estas opciones sin que esto afecte de forma negativa sus tiempos de input lag. Pero por efectos prácticos voy a dejar el género de juego en estándar en el QNET 85 y el modo imagen en normal en el Q80B. También es importante mencionar que en ambas game bars se puede acceder directamente a configuraciones adicionales en cuanto a estos modos juego. Por ejemplo, en la game bar del QNET 85 se puede acceder a activar la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, mientras que en este caso el Motion Plus del juego en el Q80B se puede activar, pero es porque tengo un splitter HDMI que no me permite salida como tal de frecuencia de actualización variable. Pero si se conecta la consola directamente al televisor no hay necesidad de activar ese aspecto, no lo permite porque no es necesario. Y ambos modelos son compatibles con esta función conocida como HGIG o HDR juego, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste precisamente en videojuegos que cuentan con tecnologías de alto rango dinámico. Y también quiero añadir que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y lo bueno es que a la hora de jugar videojuegos de deportes o observar otro tipo de contenido con más color, el efecto de pantalla sucia en ninguno de estos modelos se va a convertir en algo molesto ni tampoco en algo distractor. También es importante destacar que los tiempos de input lag en ambos televisores son muy buenos, tanto en 4K 60 Hz como en 4K 120 Hz, porque tengan presente que ambos televisores soportan puertos HDMI 2.1. La diferencia es que el QNET 85 tiene solo dos puertos HDMI 2.1, mientras que el Q80B tiene 4 puertos HDMI 2.1. Aún así me parece que con dos puertos HDMI 2.1 puede ser más que suficiente para la gran mayoría de gamers. Y por supuesto, ambos televisores son compatibles con frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. La diferencia es que el Q80B al parecer es compatible con FreeSync Premium Pro. Sea como sea el rendimiento en esta área, me parece que es muy bueno en ambos televisores. Casi que cualquier gamer podría quedar más que satisfecho. Yo no he experimentado ni efecto ghosting ni tampoco efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla, y es precisamente porque ambos televisores son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables, por lo cual si quieren conectar una Xbox Series X, una PlayStation 5 o una tarjeta gráfica de PC potente, ambos televisores van a responder muy bien. Simplemente que en escenas oscuras el rendimiento no va a ser el mejor, pero tampoco es que sea terrible. En cuanto a escalado de imagen, el resultado es muy similar en ambos modelos. Para eso utilizo el Filmmaker Mode en ambos televisores. Recuerden simplemente que no se dejen engañar cuando en las tiendas les digan que sea cual sea el televisor 4K que escojan, el contenido, sea cual sea la resolución, se va a mostrar en 4K, porque eso nunca va a pasar en el caso, por ejemplo, de que el contenido tenga una resolución de 720p o inferior, o aún si la resolución es 1080p Full HD, el trabajo no se va a alcanzar a mostrar a un 4K nativo, simplemente que el resultado va a ser mucho mejor en comparación a un contenido que tenga menor resolución y que no se van a notar partes pixeladas, pero repito, no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Si quieren un resultado en 4K como tal, el contenido debe tener por lo menos 1440p en cuanto a resolución, o por supuesto una resolución nativa en 4K, ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico. Aquí también quiero aprovechar para hablar de rendimiento en cuanto a los sistemas de sonido. Si bien en teoría la potencia del Q80B es superior, digamos que en la práctica el rendimiento en cuanto a potencia es muy similar. Pero lo que sí debo decir es que el rendimiento en cuanto a sonido me pareció levemente más nítido por parte del Q80B al aumentar la cantidad de volumen a su máxima capacidad. Pero no estoy diciendo que el rendimiento sea muy distorsionado en el QNET 85, porque de hecho casi que no se nota, pero colocándolo lado a lado simplemente sí puede percibir esa diferencia. De todas formas, el rendimiento del sonido del QNET 85 también es muy bueno, y además tiene más modos de sonido. Aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar eso por ustedes mismos, dejando activada la tecnología Dolby Atmos en ambos televisores.
Un aspecto que me parece muy importante y que es muy bueno en ambos televisores es por supuesto el manejo del movimiento cuando observan contenido a través de alguna aplicación de streaming, ya sea Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, o al conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. El LG cuenta con el parámetro TrueMotion y el Samsung con los ajustes de claridad de imagen. Pueden colocar esos parámetros en personal o selección de usuario y modificar de Shutter o de Blur de forma manual. Y si apagan esos parámetros simplemente van a notar mucho efecto Shutter, aunque sin nada de artefactos, y probablemente sea lo mejor para un cinéfilo. Pero para quien quiera una experiencia más suave sin nada de efecto Shutter, prueben colocando el TrueMotion en movimiento suave y en automático los ajustes de claridad de imagen. Cabe mencionar además que los ángulos de visión en ambos televisores son buenos porque los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. También es importante mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es más que aceptable, principalmente debido a sus paneles y también a que tienen cantidades de brillo relativamente altas. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos, Magic Remote para el LG y One Remote para el Samsung. Ambos los tengo cubiertos con un estuche para evitar que se rayen, sobre todo para evitar que se raye el panel solar del One Remote, que además se puede cargar vía puerto USB tipo C. Su tamaño es más pequeño, más liviano y más ergonómico. No obstante, es más funcional el Magic Remote del LG porque se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y también se puede hacer scroll. Por supuesto, es importante también mencionar que el sistema operativo del LG es WebOS y el sistema operativo del Samsung es Tizen. Este es el diseño del menú principal de ambos sistemas operativos. La fluidez en ambos modelos a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos es muy buena. A veces es un poco más rápido en el Samsung y otras veces más rápido en el LG, pero la diferencia es muy poca, de tan solo unos cuantos milisegundos. Cabe mencionar además que ambos televisores son compatibles con asistentes de voz, tanto los asistentes de voz propios de cada marca como también el Amazon Alexa y también el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia el LG no es compatible con el asistente de Google, mientras que el Samsung no es compatible ni con el asistente de Google ni con el Amazon Alexa, no sé por qué. También me gusta destacar una función muy importante que tienen ambos sistemas operativos y es que permiten que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital de algunas marcas que ofrecen este servicio, lo cual es genial porque con un solo control pueden darle comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, y esta es una función que no ofrece ni Google TV, ni Android TV, ni tampoco el sistema operativo Vida. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con esta función de compartir pantalla y también con lo que se conoce como Multiview, una función que puede ser muy útil para la gran mayoría de personas. También tengan presente que sus tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo y que si bien no son tan amplias como la Play Store de Google, aún así pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. Simplemente tengan presente que si no encuentran la aplicación que buscan dentro de estas tiendas, simplemente no las pueden instalar de ninguna otra forma, o por lo menos no de una forma legal que no pueda afectar de forma negativa a la larga el software de ambos televisores. Y en cuanto a navegadores de internet, sí debo decir que me parece mucho más intuitivo y funcional el navegador de internet del sistema operativo WebOS del LG. Cuenta con esta función de visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo a alguna página web. Y también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz tanto en inglés como en español. Mientras que el navegador de internet del sistema operativo Tizen del Samsung por alguna razón no acepta búsqueda por medio de comandos de voz en ningún idioma, por lo menos no aquí en Colombia. No sé si en otros países también presente este mismo problema. Y en ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en muchas de ellas es probable que sí o sí aparezca publicidad a pesar de que puedan contar con bloqueador de anuncios. En cuanto a las entradas, hay dos principales diferencias. Una de ellas es por supuesto la ubicación de las entradas, que en ambos modelos varía mucho.
Y la otra es que el Connect 85 de sus 4 puertos HDMI 2 son HDMI 2.1, mientras que por parte del Q80B todos sus 4 puertos son HDMI 2.1, por todo lo demás tienen lo mismo, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y un puerto para el cable digital óptico. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos, podríamos decir que es relativamente normal, excepto en el Q80B donde es un poco más alta, probablemente debido a que tenga una leve mayor cantidad de brillo, pero sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya para terminar, si me preguntan cuál televisor escogería yo suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, muy probablemente me iría por el LG, principalmente porque me gusta más el sistema operativo WebOS. El otro aspecto es que si bien el rendimiento en escenas oscuras no es tan bueno ni tan perfecto, yo podría llegar a vivir con él. Y lo otro tiene que ver que en cuanto a colores me gustó más. También me gusta de que en cuanto a sonido tiene precisamente más modos de sonido. También me gustó más su navegador de internet, el cual utilizo mucho para ver contenido a través de páginas web con contenido gratuito. Pero el Q80B también tiene cosas muy buenas y más que suficientes para casi cualquier usuario, y además es más económico, o de hecho en algunas tiendas puede ser mucho más económico. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.